Vamos a Hechos capítulo 10. Permítanme orar y empezamos. Padre, estamos delante de ti. Padre, queremos pedirte en el nombre de tu Hijo Jesús que uses tu palabra para hablar a nuestras vidas. Expón nuestro corazón. Santifícanos, Señor, a través de tu palabra. Todo lo que ahora observemos, Señor, traiga frutos para tu gloria en un futuro. Queremos someternos a ella. Por eso te pedimos, Señor, que no nos podamos distraer. Te pedimos, Señor, que podamos ser sensibles a tu voz, que no haya nada, Señor, que perturbe nuestro pensamiento. Te queremos pedir, Señor, que a través de la predicación eh, exhorte nuestro corazón. También traigas bálsamo a nuestro corazón. Queremos oírte, Señor. A través de la obra de tu Espíritu, háblanos, Padre. Te lo pedimos. Confiamos en el poder de tu palabra. Oramos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Hechos capítulo 10. Voy a leer todo el capítulo porque hoy cerramos, si Dios lo permite, este pasaje, este capítulo. Dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían. Verso 8. A los cuales envió a Jope, después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre, y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, y vio el cielo abierto, y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres, y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaba la visión que había visto, he aquí, los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta, y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí, 3 hombres te buscan. Levántate, pues, y desciende, y no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. 21 dice: entonces Pedro descendió a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio. Les dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate,
pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual, al ser llamado, y vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente, y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída, y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el, el el cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora, pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces, Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensajes a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo, este Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo, con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano a nosotros, que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. 42. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creían recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derrama el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Bueno, si se dieron cuenta, hemos avanzado bastante de la predicación en 2 domingos. Y hoy vamos a ver desde el versículo 24 al 48. Y quizás alguno pase por su mente, va a decir, pastor, del 24 al 48, sí, vamos a tratar. Lo que quiero hoy es observar 3 puntos. Yo les había mencionado en la primera exposición sobre 4 puntos, pero observando la narrativa, hay uno que se desglosa y son 5, ¿ok? En primer lugar, yo les dije, el primer punto es un mensaje trascendental para un hombre piadoso. Eso era del verso 1 al 8. El segundo sermón fue un instrumento que dirige y usa el Señor, del verso 9 al 23. Y en este día vamos a ver 3, si Dios lo permite. En primer lugar, vamos a ver, el tercer punto sería, del verso 24 al 33, una convocación apremiante. En segundo lugar, lo que vamos a ver hoy es el Dios que manda que su mensaje se proclame. Y en tercer lugar, el poder del Evangelio manifestado en los que oyeron el mensaje del 35 al 48. Que Dios nos ayude a ver todos estos detalles esta noche. Bueno, ¿dónde estamos parados? Estamos parados escuchando una narrativa de Lucas que está contando, o escrito, le está contando a Teófilo. Y Teófilo ha ido desde el capítulo 1 hasta el capítulo 9 observando a los testigos fieles que han llevado y proclamaron la verdad del Evangelio. Estos testigos, Pedro, Juan, Felipe, Esteban, Saulo en un momento también predicó,
por lo tanto, Teófilo está viendo cómo Cristo sigue haciendo su obra, pero ahora usando personas sencillas, comunes, y ellos están proclamando la verdad. Pero en el capítulo 10 es la bisagra. Es la bisagra para que de ahí en adelante se cumpla algo que Jesús había dicho a sus discípulos. En Hechos 1:8, Jesús le dice así: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Piensen un poco, ¿cómo un judío estaría observando esto? Nosotros lo vemos como gentiles, nosotros lo vemos en un sentido ya con la historia más de 2000 años y ya sabemos de antemano cómo Pablo predicó en otros lugares. Pero ponte un momento a pensar cómo un judío, cómo Pedro y los demás están oyendo lo que Jesús les está diciendo. Jesús les dice: me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria, y esto hasta lo último de la tierra. ¿Qué ellos están entendiendo de lo último de la tierra? Jerusalén lo comprenden bien. Ellos viven en Jerusalén. Judea también lo comprenden bien. Samaria lo comprenden bien. ¿Y lo último de la tierra? ¿Qué significa esto para ellos? Claro, ellos están pensando en el mundo judío, pero acá el Señor tiene que entrar. Él tiene que actuar de manera soberana. Y por eso lo va a hacer de esta manera. De tantos judíos piadosos, lo que Dios decide es ahora en un hombre llamado Cornelio, podríamos decir de manera soberana, ir o mandar a su ángel para decirle: Cornelio, haz que venga Pedro, porque él te tiene que decir algo. Cornelio hace eso, y por otra parte el Señor sigue trabajando ahora en la herramienta que va a ser el proclamador, Pedro. Ya habló el ángel a Cornelio, pero Dios tiene que equipar al predicador. Y para predicar al predicador tenía que, a través de una visión, mostrarle que los gentiles, ahora Dios va a establecer su plan en ellos. Y para eso le hace ver una visión. Y como hemos estudiado el domingo pasado, algo que para Pedro era algo aberrante, algo abominable. Pero Dios le manda: Pedro, mate y come. Y luego Pedro se quedó pensando: ¿qué es todo esto? Pero luego Pedro reacciona y sí obedece. Va con ellos. Y ahora llega a la casa de Cornelio. Y ahí nos hemos quedado. ¿Qué pasa a continuación? Lo que continúa es algo sorprendente. Y este es el punto que vamos a ver. Una convocación apremiante. En primer lugar, podríamos pensar una reunión exclusiva. Fíjense el verso 24. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio les estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Sabemos dónde era Cesarea. Sabemos también quién es Cornelio. Ya hemos hablado de estos detalles en la primera exposición. Pero ahora se nos dice: Cornelio los estaba esperando. Esta palabra esperando es una palabra que hace ver a un hombre que está con ansias, con cierta ansiedad, como que estuviera de cierta manera como nervioso en un sentido, porque está esperando. Ahora, pareciera que Cornelio no está en su juicio cabal, no es así. Cornelio, al contrario, él hasta este momento está mostrando ser fiel con lo que ha entendido. Ha entendido, al ser un gentil prosélito, él ha sido fiel, por eso se le describe como un temeroso, como un hombre que tenía buen testimonio con los judíos. Así se le describe a este hombre. Pero ahora vas a ver que Cornelio lo que va a hacer es convocar. Él ha oído a través del ángel que va a venir un hombre llamado Pedro y que te va a decir lo que Dios quiere que oigas. Para Cornelio, esto es algo interesante y algo único. Cornelio entiende esto, que el que viene va a traer un tesoro. Y como va a traer un tesoro, va a traer algo grande, algo valioso, lo que él no va a dejar que pase desapercibido para su propia familia y para personas más allegadas a él. Entonces él va a hacer algo. Dice esto: habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Él entonces es un hombre que está con cierta ansiedad esperando, pero no solo está allí, sino, ¿sabe lo que él hizo? Él llevó a resolver el asunto. Él es un centurión. Como centurión es muy probable que ha tenido muchas reuniones
y ha tenido reuniones con superiores a él. Posiblemente conoce a César, no lo sabemos, pero ha tenido reuniones importantes. Pero esta reunión no sería igual. Sería una reunión única, una reunión extraordinaria, una reunión que tendría un antes y después para él. Claro, él no lo sabe todavía, pero para él todo lo que está pasando es algo valioso y lo que él va a hacer entonces es convocar. Y para esa convocación entonces lo que hace es resolver el asunto. Como un hombre que tiene autoridad, y no solo por su autoridad los demás van a ir, sino por el testimonio que tiene, van a acudir. ¿Quiénes acuden? Te dice el texto, te dice que acudieron ¿quiénes? Sus parientes y amigos más íntimos. Piensa un poco de lo que está pasando acá. Cornelio no tiene la luz que tienen los discípulos. A los discípulos Jesús les dijo, id y haced discípulos. A él les dijo ellos. O les dijo a los discípulos, predicad el evangelio. Por tanto, id y predicad y haced discípulos, bautizando y enseñándoles. Cornelio no sabe eso. Cornelio no tiene el Espíritu Santo. Cornelio es un hombre todavía, en un sentido, no pertenece a la iglesia, no es salvo todavía, pero este hombre lo que entiende quiere que los demás oigan. Ahora, ¿qué contraste tan grande entre los creyentes que tenemos al Espíritu Santo, que sabemos el mandato, pero que a veces no generamos oportunidades para que escuchen ese tesoro del Evangelio? Cornelio lo hace, pero nosotros, Cornelio no sabe lo que va a oír, pero convoca amigos más íntimos. ¿Quiénes son sus amigos más íntimos? Seguramente soldados, seguramente, no sé, otros, no sabemos quiénes específicamente, pero están amigos ahí. Pero dice parientes. Al ser un centurión, él tenía siervos, y seguramente están los siervos también. Cuando dice parientes, ahora habla de familia. Pueden ser sus hijos, pueden ser sobrinos, pero están ahí. Todos están esperando. Ahora, esta idea de esperando te habla de un hombre que no está desorganizado, sino ya está a la espera. Ya todo está armado, todos están dentro, todos están escuchándolo, quizás hablando él, pero él está esperando con ansias que suceda algo. Y esta es la idea que te digo, una reunión exclusiva. Él armó todo esto. Entonces Cornelio usó su influencia que tenía para que puedan estar ahí al lado de él. Pensaba en esta pregunta, ¿cuán intencional estás siendo para que los tuyos escuchen el evangelio? ¿Cuán intencional? Piensa, haciendo un paréntesis, piensa esto, ¿no? Se acerca un cumpleaños. ¿Cuál es el fin? Pasa una situación, ¿cuál es el fin? No sé, hasta un baby shower. ¿Cuál es el fin de esto? No sé, son actividades que normalmente se convoca personas. Pero ¿cuál es el punto? ¿Para qué estamos acá en la tierra? ¿Qué queremos hacer? Bueno, ser testigos. Bueno, Cornelio no tiene nada de este mandato, como les dije, pero Cornelio, con la luz que tiene, porque el ángel le dijo, se te va a decir lo que Dios quiere que hagas, él está expectante de eso. Y lo que sabe nada más le empuja a él a hacer esto, convocar. Y convocó a personas. No solo eso, sino te vas a fijar en esta parte, el desacierto de Cornelio y la claridad de Pedro. Fíjense el verso 26, 25 y 26. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle. ¿Te imaginas esa escena? Cornelio no lo conoce a Pedro, pero lo conoce a los soldados, al soldado que envió, a sus criados, y obviamente hay un extraño ahí en medio y otros extraños, porque Pedro va posiblemente con 6 personas, y los ve y los ve. Pedro, cuando lo ve a Pedro, fíjate cómo reacciona. Postrándose a sus pies, adoró. Y acá está el desacierto de Cornelio. Cornelio, te das cuenta ahora lo que es, lo que hay en la mente de Cornelio. Él, con mucho entusiasmo, estaba esperando a Pedro y lo primero que hace es ir a Pedro, arrodillarse delante de Pedro y que Pedro sea considerado como algo divino. Esa es la idea de adorar ahí.
Pero Pedro va a hacer otra cosa. Fíjense lo que pasa. Mas Pedro le levantó. Lo que Pedro está haciendo acá es no acepta lo que está viendo. Qué contraste también hoy con muchos predicadores, con muchos pastores, con muchos hombres que se llaman apóstoles, con muchos hombres que les gustaría tener a personas así. Y hay personas que ponen a otras personas como si fuese un Dios, como si fuese algo sobrenatural. Pedro acá va a enseñar quién es un siervo y cómo debe ser observado esa persona. Fíjate lo que hace Pedro. Pedro le dice, le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy ¿qué? Hombre. Yo mismo soy hombre. Pero acá usa una palabra, dice también. Este también está pensando, tú eres hombre y yo igual. Somos hombres. Somos sencillos. Entonces, pensaba esto. Pedro tuvo que hacer que Cornelio se fije que es un hombre común y corriente como él. Por lo tanto, el pastor, hermanos, no es distinto a ustedes. Es un hombre común como ustedes. ¿Tienes hambre? El pastor tiene hambre. ¿Tienes frío? El pastor tiene frío. Si sufres de cierta ansiedad, al pastor también le viene ansiedad. ¿Tienes tentaciones? Al pastor también le vienen tentaciones. El pastor es un hombre común y corriente. Solamente la diferencia es que él tiene un oficio. El oficio es el cargo que el Señor, la responsabilidad que Dios le da a él. Pero esa responsabilidad no le hace superior a nadie, pero sí le hace que Dios le va a pedir cuenta de esa responsabilidad que tiene sobre los demás. Pedro acá se pone en el llano. Acá, este es un pasaje para refutar que Pedro es el vicario de Cristo. Pedro no es el vicario de Cristo. Es un hombre común y sencillo. Ustedes saben qué religión ven a Pedro como fue el vicario, y de ahí hay una sucesión de personas que hoy en día uno es un vicario representando a Cristo en la tierra, pero no es así. Pedro es un hombre común más, un hombre sencillo. Entonces, acá está hablando Pedro a Cornelio y dice, por lo tanto, todos los hombres son tan comunes como Pedro y Cornelio. Ahora, ¿cuál es la responsabilidad que Pedro tiene? ¿Sabes lo cual es la responsabilidad que Pedro tiene? Es un instrumento, es una herramienta en las manos de Dios. Solamente es eso. Si Pedro es esto, es así, se ve así, Pedro mismo, hermanos, todos. No hay nadie acá por algo que tenga, se pueda creer que es un poquito más que el otro. No es así. Si en la iglesia estás por gracia recibiendo un privilegio de tener una responsabilidad, se te va a pedir cuentas. El Señor te va a pedir cuentas. Pero esa responsabilidad que tenemos no te hace mejor que nadie. Sí te hace ser responsable con lo que tienes. Pedro está así, es responsable. Él es un hombre más. Y acá Pedro se ve así. Así es que todo hombre debe cuidarse en querer acaparar atención, querer que otros vayan y le digan qué grande, qué bueno, que todo eso viene de un corazón que desea atención. No es así. Pedro dice, pues yo mismo soy hombre también. Así que no hay a ningún hombre se le tiene que poner un pedestal. A nadie se le debe poner como un ser angelical. No existe un hombre así. Hay uno nada más. Existió un hombre único y excelso, y ese fue Jesucristo. Todos los demás son hombres sencillos y comunes. Sencillos y comunes. Pedro era un hombre más. Entonces, está mal que se pueda observar aún como un vicario. Pedro no es ningún vicario de nada. Bueno, alguno preguntaría, ¿qué vicario? Es un representante. No, no es así, ¿ok? No solo eso, fíjense la realidad, veracidad y obediencia. Realidad, veracidad y obediencia. Verso 27.
Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse cerca de un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que ningún hombre llame común o inmundo. Pedro no cambió la forma como es, solamente ahora el Señor lo controla. ¿Te acuerdas tú en los evangelios cómo era Pedro? Pedro era un hombre con carácter, decía, Señor, mi vida pondré por ti. ¿Te acuerdas de eso? Señor, haz que yo vaya hacia ti, cuando él estaba caminando sobre el mar, cuando Jesús caminaba sobre el mar. O Pedro lo cortó la oreja del siervo, ¿se acuerdan? Pedro tiene así, Pedro habla, Pedro lo dice, pero ahora Pedro tiene el mismo carácter, pero obviamente un hombre transformado y dominado por el Espíritu Santo. ¿Y sabes que él es? Un hombre veraz y dice lo que es. Y él dice esto, vosotros sabéis cuán abominable es que un hombre judío esté con gentiles. Para Pedro esto no le es ocasión. Uy, ¿qué pensarán? Uy, si le digo esto, se van a resentir. No, Pedro es veraz y lo dice claramente para que ellos sepan lo que está pasando. Y es más, Pedro añade, o sea, sigue en esa información diciendo esto. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Esta idea de que sigue siendo veraz. Y él no diluyó lo que el Señor le dijo, le mostró en a través de la visión. Pero lo que ves acá es que ya Pedro lo entendió. ¿Te acuerdas que él se comenzó a pensar ahí en la azotea diciendo, ¿qué será esta visión? Pero este pasaje ya te dice que Pedro lo entendió, que a ningún hombre llame común. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Lo que dice ahí, fui obediente. Obediente ahora al Espíritu Santo cuando dijo, ve Pedro, no rehuses ir con ellos. Entonces acá tienes esa realidad, veracidad y obediencia. Y así que pregunta Pedro, ¿por qué causa me habéis hecho venir? ¿Para qué estoy acá? Y esto viene. Está ahí porque fueron convocados por Dios para el momento más apremiante. Fíjense, convocados por Dios para el momento más apremiante. Verso 30. Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que estaba yo en ayunas y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limonas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, que el que tiene por sobrenombre Pedro. Lo que está haciendo Cornelio es contar lo que sucedió. Y Cornelio también está siendo fiel en lo que ha pasado. Y Cornelio lo que está haciendo es declarar que es Dios el que vino mandando a su ángel para que esto suceda. El que está convocando a esto no es Cornelio, es Dios. Dios le dijo a Cornelio, ve y llama a Pedro. Dios preparó el escenario. Cornelio estaba haciendo algo más que iba a hacer. ¿Era qué? Orar. Y en esa oración el Señor vino. Prepara la escena. Cornelio, empujado por lo que él tiene, por la luz que tiene, convoca. Pero el que está convocando esa reunión es Dios. Para que oigan. Por eso pone esto, esto más adelante. Fíjense el verso 33. Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de ¿quién? Estamos en la presencia de Dios. O sea, Pedro, Cornelio como si volvió en sí. Ya no le está expresando adoración. Ya entiende Cornelio y dice, estoy acá en presencia de Dios. Pedro no es Dios, sino reconoce que hay un mensaje que Dios me iba a dar a través de ti, Pedro. En presencia de Dios. ¿Qué es presencia de Dios? Bueno, la poca luz que Cornelio está entendiendo es que hay un Dios que va a hablar a través de ti, Pedro, va a dar un mensaje. Para oír todo lo que Dios te ha mandado. Para oír todo lo que Dios te ha mandado. El narrador, si tú lees y comparas el 30 hasta el 32, comparas con la primera parte de Lucas que nos narra quién era Cornelio y con el encuentro con el ángel, da nuevos detalles. Y entonces lo que hace el historiador es añadir parte de la historia para que te hagas una imagen de todo por ejemplo, en el ángel, no lo había mencionado, por ejemplo, un varón con vestido resplandeciente, dice, un ángel.
Bueno, así eran los ángeles cuando se presentaban de manera resplandeciente. Hay detalles que da el historiador dentro de todo esto. Ahora, esto es la primera parte. Hasta acá está el escenario. Hasta acá está la convocación. Hasta acá está todo puesto. Como que el Señor se anticipó y preparó todo para que ahora se escuche algo. Y este es el segundo punto. El Dios que manda que su mensaje se predique. El Dios que manda que su mensaje se predique desde el verso 34 para adelante. ¿Sabes qué vas a ver ahí? A un Dios justo que no hace distinción de personas. Fíjense el verso 34. Entonces Pedro, abriendo ¿qué? La boca, dijo. Esta expresión, abriendo la boca, es bastante llamativo. Es algo como decir, fue contundente, articuló sus labios, habló, abriendo su boca. Y dice, bien acá, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. ¿Te acuerdas cuál es el tema general de capítulo 10? El Dios que no hace acepción de personas. No me lo inventé, salió de pasaje. Cuando veo el capítulo 10 de Hechos, veo a un Dios que no hace acepción de personas, por tanto, de manera soberana, es en un sentido Cornelio la persona a quien Dios lo iba a salvar, a él y a su familia, usando al instrumento de Pedro, y ahora Pedro iba a entender esto. Ahora entiendo. En otra versión dice, Pedro tomó la palabra y dijo, ahora comprendo que en realidad para Dios no hay favoritismos. Esa sería otra palabra en otra versión. O en otra versión dice, de veras me doy cuenta de que Dios no hace distinción de personas. Pedro en su mente no está teniendo a la multitud, sino Pedro está teniendo a lo que significa un judío y lo que significa un gentil. No hace excepción de personas. Los gentiles ahora pueden oír la predicación. No hace excepción de personas. Entonces Dios no es de manera arbitraria, no es una persona que muestra injusticia o favor hacia algún grupo. No es un Dios que hace discriminaciones. Dios no es así. Y dice el verso 35, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Este verso 35 es en sí mismo, tiene dificultades al interpretar. El 35 dice así, sino que en toda nación se agrada del que teme y hace justicia. Primero tenemos que ver lo que la palabra que significa nación. La palabra nación es etnos en el griego, que está hablando de personas que se hablan, que tienen personas diversas, que son diferentes en cultura, en rasgos físicos, y sí, sería eso. Sería etnias. Pedro cuando está diciendo naciones, no está pensando en países como nosotros lo primero que pensaríamos. Él está pensando en culturas, en etnias, y esa es la palabra que se está usando acá. Personas distintas. Y dice, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. A ver, un ratito. Pareciera que, dijera Pedro, el Señor acepta a cualquier persona que se acerca a Él y le teme y hace justicia. O sea, la persona puede acercarse a través de sus obras. Si eso fuera la interpretación, en vano está Pedro allí. Porque Cornelio todavía no pertenece a la iglesia, todavía no es salvado. Si fuera así, Pedro no tendría que estar ahí. Porque Cornelio es uno más de esos que se supondría que teme y hace justicia. Y es verdad, Cornelio teme y hace justicia. ¿A qué se refiere Pedro cuando dice esto? De en verdad que Dios se agrada del que teme y hace justicia.
Pero en primer lugar tenemos que pensar que la salvación no es por obras. Que no hay una persona que se anticipa y a través de sus acciones, porque Dios ve esas acciones, ahora puedes acercarte a mí porque de verdad veo que eres bueno y mereces la salvación. No, nadie merece la salvación. La salvación es completa y enteramente por gracia. Pero tienes que tener algo en mente. ¿Cuál es algo en mente? Bueno, te leo en otra versión lo que dice. Sino que en toda nación el que teme y hace lo justo le es acepto. En otra versión dice, sino que en toda nación él ve con agrado a los que le temen y actúan con justicia. Cuando me puse a pensar en esta idea que le teme y hace justicia, es la misma palabra que se causa de un temor reverente, es la misma palabra de hacer justicia de un creyente. Esas son las mismas palabras que se está usando acá. Entonces, puedes ver al Espíritu Santo soberanamente actuando. Ahora, de cierta manera, te leo lo que dice un escritor. Dice, el significado no es que tales individuos lleguen a ser salvos de este modo, o sea, haciendo cosas, sino que más bien son candidatos, él dice, adecuados para la salvación. Y aún en este término adecuados, pareciera que porque son así merecen la salvación, pero no es así. Una persona no merece la salvación. Entonces, ¿cómo lo veo? Bueno, tenemos que pensar así. El contexto te habla que Cornelio era un prosélito. Y esta idea de prosélito, este hombre era genuino haciendo lo que hacía. O sea, con la luz que tenía, él vivía y actuaba así. Y Pedro dice, ahora veo que el Señor se agrada. Los que, diríamos, pensaron, esto es el Dios de Israel. Abrazo lo que es. Pero necesita oír el Evangelio. Porque si fuera que ya Cornelio es salvo, Pedro está en vano en ese lugar. Este hombre necesita la salvación todavía. Y necesita que entienda que el Evangelio completamente, porque luego viene la predicación de Pedro. Bueno, entonces, sino que en toda nación se agrada del que teme y hace justicia. Ahora, hay una idea, ¿sabes?, que ronda, en que piensan algunos que acá se observa el preevangelismo. El preevangelismo sería, acá puedes ver que el Señor ya obró para que luego responda en fe. Pero acá no dice eso. Eso sería forzar lo que el texto no está diciendo. No dice eso. Solo el Señor dice, Pedro dice esto, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Bueno, puedes pensar, Dios es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Así que cualquier persona que podría hacer eso, el Señor produce en su corazón el querer como el hacer por su buena voluntad. No puedo decir lo que dice, no dice el texto. Luego podemos hablar al que le ha surgido preguntas. Ahora, a raíz de esto, pensando en esto, Cornelio está en un lugar donde está expectante de lo que va a pasar a continuación. Pedro está delante de él y él comprende esta idea de que Dios no hace excepción de personas. Pero Pedro no lo aprendió allí. Pedro ya debió saber. Sabes que hay varios pasajes que hablan de que Dios no hace excepción de personas. En Deuteronomios 10:17, por ejemplo, hay un pasaje ahí. En Segunda de Crónicas 19:7 hay otro pasaje. Y en Job hay otro pasaje. Que Dios no hace excepción de personas. Y esto es lo que debía recordar Pedro. Pero luego, Pedro va a predicar. Y acá viene la proclamación. Lo que tienes que ver en tu mente, Cornelio necesita ser salvo. Cornelio necesita oír el Evangelio. Y Pedro es el instrumento. ¿Y sabe qué contiene la predicación de Pedro? Lo quise agrupar, todo lo que viene abajo, de esta manera. Contiene un argumento sólido de la revelación que Pedro hasta ese momento poseía. Piensa esto, hermano. Pedro, Lucas nos está contando un evento que tiene lugar
en un determinado tiempo, no pasó 100 años, recién Pedro todavía no escribió primera y segunda de Pedro, todavía la revelación no está cerrada, Pedro va a hablar y argumentar según la revelación que él ha poseído, observando a Cristo, entendiendo lo que es la salvación, él va a argumentar en su predicación. Y eso es lo que vamos a ver. Él contiene un argumento sólido. En segundo lugar, el mensaje de Cristo, el mensaje que da es cristocéntrico. En tercer lugar, es coherente con la narración. En cuarto lugar, no agrega nada para que esa predicación sea efectiva. Y en quinto lugar, es sencilla y es veraz en su presentación. La predicación del Evangelio no es complicado. No es para, diríamos, gente que ha estudiado todavía. Es sencilla. Solo el que va a predicar el Evangelio tiene que ser fiel con la luz que tiene para hablar el Evangelio. Acá Pedro va a ser fiel con la luz, la revelación que tiene. Y eso va a ser su argumento. Su argumento va a ser, por lo tanto, cuando tú ves, sólido, contenido, tiene carne. Y comienza su predicación así. Un Dios que envió a su Hijo, que fue el mensaje completo y final, sería verso 36. Y acá ves el argumento sólido y cristocéntrico. Dice el 36, Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de quién? De todos. Este es Señor de todos. A ver, esto es hermoso. ¿Quién es el promotor? ¿De dónde parte el mensaje? Parte del corazón de Dios. Dios tiene un plan para el mundo. Dios tiene un plan para todos los que van a ser salvos. Por lo tanto, Dios envía a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Esta palabra que primero dice, Dios envió un mensaje a los hijos de Israel. ¿Para quién vino Jesús? A los suyos vino. ¿Quiénes son los suyos? Israel. Dios mandó un mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Imagínate este evento. Por eso en algún momento Jesús dijo, ay de ti, Betsaida, ay de ti, Corazín, porque si en Nínive o en Sodoma y Gomorra se hubiesen hecho las señales que se te ha hecho en ti, hace tiempo se hubiesen arrepentido. Pero vosotros recibiréis mayor condenación. ¿Qué quiere decir? No ha habido un hombre más perfecto que Jesús, porque Jesús es el hombre perfecto. Imagínate el mejor predicador. Bueno, es Jesús. El mejor enseñador, ¿quién es Jesús? ¿Quién puede hacer las cosas complicadas tan sencillas para que sean entendibles? Jesús. Y ahora Él va a ser el proclamador para Israel. Y acá dice esto, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Jesucristo, por lo tanto, sería Él lo que revelaría que Dios es un Dios de paz. Y en la proclamación de Cristo, lo primero que dijo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y cualquiera que vea a Jesucristo debiera haber entendido que Dios se aproximó a través del Hijo y Él quiere reconciliar al hombre con Él a través del Hijo. Él es el proclamador de la paz. El Dios de paz envía al príncipe de paz. Bueno, ¿recuerdas cuando un ángel se le presentó a los pastores y les dijo, no temáis, porque he aquí doy buenas nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que ha nacido hoy en la ciudad del Señor, que ha nacido hoy en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo el Señor. ¿Te acuerdas de esa historia? Bueno, no termina allí, sino dice, este ángel le va a seguir diciendo a los pastores, he aquí, servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y dice, repentinamente apareció con el ángel una gran multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían, escucha esto, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Cuando Pedro está diciendo esto, Dios envió a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz. El Hijo vino como cordero, no vino como león.
Un día va a venir como león a destruir a sus enemigos, pero esta vez vino como cordero y él vino a hacer la paz, vino como paz. Y acá los ángeles decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad. Esto es la idea de paz. Paz significa buena voluntad, beneficio inmerecido. El Hijo es la paz, es un beneficio inmerecido. Cualquiera acá que todavía está contrario a la paz, en caos, en perturbación, en ansiedad, en aflicción, hay alguien que puede darte paz. Es el Hijo. El Hijo es paz. Vinieron pues, perdón, dice el 14, gloria a Dios en las 14, te hablando de Lucas 2:14, es lo que estoy narrando de los ángeles que se presentaron a los pastores. Y dice 14, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Y el 16 termina, vinieron pues los apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Fíjate esto. Y luego cuenta que les habían dicho acerca de todo lo que habían oído acerca del niño. Piensa esto. Un ángel se acerca a los pastores y el ángel le dice, hoy ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y de repente un coro celestial dice, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Y esta idea, gloria a Dios en las alturas, en la tierra paz, los pastores van, corren, entran a la casa y encuentran al niño. Y le dicen esto, hemos oído, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Por este niño hay paz. Querido hermano, fuera de Cristo no hay paz. Él es nuestra paz, el único que puede traer paz. Entonces, por eso Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos que paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, podemos decir que el camino para tener paz es Cristo. Los senderos que Él nos da, hay completamente allí paz. Fuera de Él no hay paz. Ahora, Cristo, dice, es ese mensajero que da paz, o que es la paz. Pero ¿sabe lo que dice Pablo en Efesios 6:15? Calzado los pies con el apresto evangelio de ¿qué? De la paz. ¿Sabes qué hacemos nosotros? Dice, nos calzamos. A algunos les gusta comprar Nike, Skechers o Bata, un zapato. Te compras un zapato, una marca tienes, ¿no? Ahí puesto. Ahora, piensa esto. Algunos, no espiritualmente, ¿no? Algunos se visten, se ponen un calzado que se llama así, Evangelio de paz. Pero algunos, sería lindo que toda la iglesia piense esto, calzados con el apresto evangelio de la paz. ¿Sabes qué Dios es? En Hebreos dice el Dios de paz. Los ángeles dicen en la tierra paz. Isaías habla del niño príncipe de paz. Y el evangelio que llevamos es el evangelio de la paz. Porque el hombre está en enemistad con Dios. Por eso necesita oír quién es Cristo. ¿Te das cuenta que la teología de Pedro tiene un argumento sólido? Es contundente. Entiende que Cristo es esa paz, que Cristo es el mensajero. Y la acusación es fuerte. Dios envió a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Y no termina ahí. Que es Señor de quién? De todos. Contundente. Jesús es Señor de todos. Así que cuando te tocan la puerta un testigo y te dice Jesús no es Dios, saques de pasaje. Señor de todos. Y esa misma palabra se usa para hablar de Dios. Y acá a Jesús se le habla de Elohim, Señor.
dueño absoluto, Señor de todo. No solo eso, sino el testimonio indiscutible de la vida de Cristo. Esto contenía también la predicación de Pedro. Era coherente en su narrativa. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, desde el bautismo que predicó ¿quién? Juan. Y acá usa una palabra, un verbo, para que ellos no tengan duda. Vosotros sabéis. O sea, no hay duda que ustedes lo entendieron. Ustedes oyeron esto, lo que Pedro está diciendo. Entonces ellos tenían la información verídica de todo lo que aconteció. ¿Y qué aconteció? Que Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret. Acá en esta sola oración hay bastante contenido también. Y esta es la predicación de Pedro. ¿Te acuerdas que antes que Pedro vea a Cornelio, él se encontró con dos personas? ¿Se recuerdas de Eneas que lo sanó en Lida? ¿Se acuerdan? Y luego en Jope sanó a quién, ¿te acuerdas? A Dorcas, ¿te acuerdas la historia? A dos personas. Y en esas dos historias, Pedro no predica. No se le ve predicando. A los que les gusta escuchar predicaciones de los mismos escritores, bueno, acá estás viendo una predicación. ¿Cómo es? Una predicación expositiva. Y la predicación expositiva contiene estos rasgos que te dije, argumento sólido. No está contando chistes Pedro acá. Está hablando el texto, está hablando, narrando la historia. Y acá le va a presentar una historia verídica. Y les dice Pedro, como Dios ungió con el Espíritu Santo, con poder a Jesús de Nazaret. En toda esa oración está hablando que el Espíritu Santo obró a través del Hijo. Y acá ves la Trinidad. ¿Te acuerdas cuándo fue cuando se oyó una voz que decía del cielo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia? En el bautismo. Y cuando iba a ser bautizado, ¿quién descendió como una paloma? El Espíritu Santo. Y si lees el texto, sigue adelante y dice, y entonces fue llevado al desierto por el Espíritu Santo. De allí en adelante, el Hijo dependió total y completamente del Espíritu Santo. Siendo Dios, Él se somete en esto. El Hijo depende ahora del Espíritu Santo y todo lo que hacía, lo hacía en el poder del Espíritu Santo. Pero no deja de ser Dios, porque vemos la divinidad de Jesús en el Evangelio de Juan. Pero acá aparece esto. Dios ungió con el Espíritu Santo. Y esta idea de ungir, todo sacerdote o todo profeta empezaba su ministerio sacerdotal a partir de los 30 años. ¿Se acuerdan Jesús a los cuántos años empezó su ministerio público? A los 30 años. Y fue ungido. Y el Espíritu Santo, la idea de la unción es el control. Vino el Espíritu Santo. Y la idea que se posó, ese es el ungimiento, la aprobación. Ahora el Hijo sale a ser. Pero acá Pedro usa un nombre, el nombre humano que se le pone a Jesús. ¿Cómo se le llama a este niño? Jesús. ¿Pero de dónde es? De Nazaret. ¿Y de qué te habla Jesús de Nazaret? Bueno, Jesús no nació en Nazaret. Jesús nació en Belén de Judea. Pero recuerdan toda la historia que pasó para que él esté en Nazaret. Para que se cumpliesen las escrituras, que de allí fue tomado el Señor. Y de Nazaret él vino. La sencillez de Jesús, Nazaret. Y Jesús significa Jehová salva. Bueno, entonces podemos ver al Espíritu Santo. Primera de Timoteo, no lo busquen, 3:17, justamente habla cuando Pablo dice a Timoteo que fue vindicado o el Espíritu Santo estuvo en todo momento allí, obrando en la obra del Hijo. Sino también el testimonio indiscutible de su sacrificio, a quien mataron colgándole de un madero. ¿Qué dice la predicación de Pedro? Le mataron colgándole de un madero. ¿Quién murió en un madero? Aquel que se llama Jesús de Nazaret. Pero no solamente eso, sino aquel que vino a predicar. Pero la idea ni predicar, porque dice, envió a Jesús como paz. Él lo mataron y lo colgaron de un madero. ¿Sabe que hay un pasaje que dice, maldito todo aquel que es colgado de dónde? De un madero.
el judío veía como maldición que alguien sea colgado en un madero. O sea, si el judío decía que lo cuelguen en un madero, era para ver lo peor de lo peor. Esta persona merece lo peor de lo peor. Lo peor de lo peor no es el apedreamiento. Lo peor de lo peor, maldito, maldito, es ese. Y Hebreos dice, el cual llevó sobre nosotros nuestros pecados, no se avergonzó. Colgó en el madero y lo vio con gozo. Gozo puesto delante. Sufrió el menosprecio en aquella cruz. Y tuvo que ser maldito por mi pecado y tu pecado. En ese madero, nuestro Salvador. No solo eso, el versículo 40 también, testimonio indiscutible de su resurrección. 40 dice, a este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. Primera de Corintios 15:4 dice, fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Te acuerdas, Jesús? En Mateo hemos visto que varias veces, por tres oportunidades le dijo, es necesario que el Hijo del Hombre sea tomado por mano de pecadores, pero el tercer día resucitará. 3 veces les dijo. Y en ninguna lo captaron totalmente. Por eso, cuando él murió, los discípulos no entendían. Pero Jesús les dijo, y para que se cumpliese la Escritura. Y Pedro ahora dice, a quien mataron colgándole un madero, a este le levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. Fíjate 41, no todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano a nosotros, que comimos y vivimos con él. Resucitó de los muertos, después que él resucitó a los muertos. O sea, Pedro está diciendo a Cornelio y a los demás, Jesús resucitó. Fue colgado, murió, pero resucitó. El evangelio contiene esto, la muerte y la resurrección de Cristo. No puede haber evangelio si no se observa la resurrección. La resurrección de Cristo. Y Pedro dice, hemos sido testigos. ¿Y qué sabe que cómo hemos sido de testigos? Tan testigos que hemos sido que hemos comido lo que él cocinó. ¿Recuerdan Juan 21? Cuando Pedro estaba en el alta mar, regresó y alguien les esperaba con un pescado frito. No sé si era pescado al horno, algo, pero ahí estaba. ¿Te imaginas Jesús cocinando? Perfecto en sal, ¿no? Todo perfecto. Bueno, acá dice, nosotros somos testigos, le hemos visto. No solamente eso, el mensaje certero de la persona de Cristo. Fíjate el 42. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y de muertos. Pedro dice, el mensaje certero de la persona de Cristo se ve acá. Él nos mandó que predicásemos al pueblo. Y no solo eso, no solo predicásemos, sino testificásemos que Él es el juez de vivos y de muertos. Hermanos, cuando me puse a pensar y recordar los pasajes y estudiar los pasajes, cada vez que paso por estos pasajes me da temor, porque hay un juez justo de los vivos y los muertos. O sea, yo tengo familiares que murieron. Mi papá murió cuando yo tenía 9 años. Abuelos ya tengo muertos. Varios abuelos que ya murieron, mis abuelos ya están muertos. Si pienso en esta verdad en ellos, es que un día ellos van a rendirle cuenta a aquel juez justo. Y no solo ellos, sino dice de los vivos, soy yo. Yo voy a estar delante de ese juez. Y no solo yo, ustedes, delante de ese juez. Y ese juez es justo. Y a él no le puedes ocultar nada, ni yo. Él ahora mismo sabe lo que eres. Sabe tus pensamientos. Sabe los pecados que no confiesas. Sabes la inclinación cada vez de tu corazón hacia cosas. Sabe los ídolos que ocultas en tu corazón. Sabe todo. Y ese juez justo un día vas a estar delante de él. Si eres cristiano, en el gran tribunal de Cristo. Si eres incrédulo,
vas a estar en el gran trono blanco. Pero al fin y al cabo, todos vamos a estar delante de Él. Y así lo dice Pablo. En Romanos 2, del 11 al 5, del 5 al 11, dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Antes de continuar, Pablo afirma en el capítulo 1 que el hombre no tiene excusa por la creación, por todo, no tiene excusa que hay un Dios. Pero en vez de glorificar a Dios, dice, los hombres se envanecieron en sus razonamientos y en su necio corazón y se extraviaron. Y luego detalla distintos pecados. Si lees Romanos 1 al final, distintos pecados. Y luego Pablo les va a decir, ahora no tienen excusa. A ustedes Dios los va a juzgar. Y comienza a decirles así: vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad. Esto es fabuloso. Va a juzgar de una cierta forma con premios a los que buscan esto: gloria, honra e inmortalidad. ¿Qué es buscar gloria, honra e inmortalidad? No es una gloria para mí, la gloria para el Señor. No es una honra para mí, la honra es para el Señor. Pero estos viven así, su vida, la vida cristiana. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. Pablo lo cierra, dice, todos van a ser juzgados. Todos esos malos, un día, por desobedecer, van a sufrir angustia y tribulación. Ese juez justo está. Hermanos, ese juez el que hemos visto a Jesús, que es la paz, pero ahora Pedro pone otra cosa, es juez. ¿Y quién está escuchando esto? Cornelio está escuchando todo esto. Y no solo Cornelio, ¿sabe quién lo está leyendo? Teófilo. Teófilo lo está leyendo. Y el 43, la veracidad y el beneficio por creer la verdad, de que dan testimonio todos los profetas. Esta es la veracidad. En Isaías 53, 11, Jeremías 31, 34, se habla de un pueblo, de todos los que van a creer. Pero no termina del 43, al final dice que todos los que en él creyeren recibirán ¿qué? Perdón de pecados por su nombre. Pedro le está predicando a Cornelio: Cornelio, hay una sola manera de evitar ese juicio para perdición. Es creer. Hay una sola manera para que el hombre sea salvo. Es creer. Cornelio necesita escuchar esto. Porque Cornelio no es salvo. Necesita la salvación. Y todos los que en él creyeren recibirán ¿qué? Perdón de pecados por su nombre. Esta hermosa verdad, perdón de pecados. Toda la culpa, toda la carga. Hace momentos te decía, el juez justo ve tus pecados, pero acércate a él que perdona tus pecados. No hay pecado tan grande que su sangre no pueda perdonar. Y fíjate el verso 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, y acá viene el último punto: el poder del evangelio manifestado en los creyentes. Dice así: mientras aún Pedro hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Fíjate, Pedro está diciendo: levanten la mano, repitan la oración. ¿Eso está diciendo acá Pedro? No. Lo que Pedro está diciendo es: Jesús vino, Él es la paz. Segundo lugar, Pedro le habla de la vida de Jesús. En tercer lugar, le habla de su muerte, le habla de su resurrección. ¿Y sabe qué le dice? Crean y van a recibir perdón. Y mientras Pedro está predicando, en ese momento comenzaron a creer en su corazón y vino el Espíritu Santo.
el creer es en el corazón. Lo puedo decir con mi boca, diciendo creo, quiero orar, lo puedes hacer, pero no es por la oración que eres salvo, sino es por la fe eres salvo. El fe es el vehículo para la salvación. Y acá está. Y estos hombres dicen en ese preciso momento, ¿qué hubo? El poder del Espíritu Santo se observó. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro, que se quedaron, ¿qué? Atónitos de que también de los gentiles se derramase el Espíritu Santo. Porque le oían hablar ¿en qué? En lenguas. Y que magnificaban a Dios. Ahora, hay dos eventos bien marcados que el Espíritu Santo obra de esta manera para que se observe que es el poder de Dios. El primer evento, Hechos 2. Vino el Espíritu Santo, fueron llenos y hablaron ¿en qué? En distintas lenguas. Y esas distintas lenguas, ahí en Hechos hemos estudiado que son palabras, idiomas, ¿no? Luego vemos acá el otro evento. El otro evento es esto. ¿Por qué ahora en los gentiles? Porque esta es la relación. Lo mismo pasó con los judíos y lo mismo pasa con los gentiles. Ya no hay una división. Es el mismo obrar de Dios en los dos grupos. Por eso Pablo va a decir, él derribó la pared intermedia para hacer de dos pueblos un solo hombre. Y esto es lo que está pasando. Ahora, hay otro evento acá, hay otra idea acá que quiero que entiendas esto, hermano, que es importante. El Espíritu Santo vino cuando oró Pedro, perdón, el Espíritu Santo vino en Hechos 2, cuando ellos estaban reunidos, vino, descendió. Y vemos en Hechos 7, me parece, o un poquito más 8, me parece, cuando Felipe predica a los samaritanos, dice, ellos creyeron, pero todavía no había venido el Espíritu Santo. ¿Te recuerdas? Pedro sabe y Pedro tiene que ir. Y Pedro los ve y pone su mano sobre ellos, ora y viene ¿qué? El Espíritu Santo. Es la única vez que ves al Espíritu Santo venir después de creer. Recuerda que todo esto es una transición. Y ahora en Hechos 10 ves lo que de ahí en adelante va a ser. El Espíritu Santo viene en el momento de creer. O sea, uno no puede decir, Espíritu Santo desciende. Espíritu Santo, ven sobre mí. Espíritu Santo, ven, necesito ser lleno. Necesito de tu unción. Necesito que vengas y habites en mí. Si eres creyente, el Espíritu Santo ya está en ti. A partir de acá y en adelante, esto va a pasar. Hay varios pasajes que hablan de esto. Efesios 1:13, por ejemplo, dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad y habiendo el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y en último lugar, el testimonio público de la fe genuina que poseían. Y hace un momento les decía al inicio que hay 4 hermanos, bueno, en realidad 2 hermanas, que van a dar testimonio público de su fe en el bautismo. Y van a empezar los 4 la clase de membresía. Bueno, acá estás viendo todo esto. Fíjate el 47, dice, entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, también como nosotros? ¿Alguien puede impedir esto? Dice Pedro. No. Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Y acá vino un bautismo ahora por inmersión. Estos hermanos que vino el Espíritu Santo, creyeron, ahora van a ser parte, a través del bautismo por agua, de la primera iglesia en Cesarea. Y allí se va a formar una iglesia. Estos hermanos juntos se van a bautizar. Y lo lindo de acá, ¿sabe qué pasa? Pedro no se va. ¿Qué hace Pedro? Se queda. Clases intensivas de teología. Bueno, saquen su cuaderno. Voy a compartirles quién es Cristo. Seguramente todos atentos. Ahora el Espíritu Santo morando en ellos les hará recordar todas las cosas que Él les va a hacer recordar. Ahora van a poder memorizar, ahora van a poder amar de manera genuina al Señor, ahora se van a poder amar unos a otros. Y Pedro se queda allí para enseñar, seguramente. No creo que ya está inactivo. Le pidieron, quédate, dice el pasaje, ¿no? Le rogaron que se quedase por algunos días. Y Pedro se quedó por algunos días ahí con ellos.
Qué hermoso toda esta escena. ¿Qué hemos visto? Dios, al Dios que salva, al Dios que no hace acepción de personas. ¿Sabe qué hemos visto en Hechos 10? Dios preparó el escenario para que a través de un instrumento, una persona como Cornelio, se pueda ahora, de ahí en adelante, hablar el evangelio a todos los gentiles. Hechos 1:8. Y me seréis testigos, Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Ahora sí van a poder ser testigos hasta lo último de la tierra. Esto es lo que hace el Señor, hermanos. Si alguno acá todavía no ha sido salvado por el Señor, está viendo su pecado, bueno, lo mismo que Pedro. Mira a Cristo. Murió, resucitó y te puede perdonar tus pecados. Lo único que tienes que hacer es creer en tu corazón. Cree, cree, cree que Él te puede perdonar y vas a ser salvo. Padre, gracias, Señor, por